canto se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y estoy a la puerta y llamaré. Si escuchas sonidos yo entraré. Cenaré contigo. Abriré tus ojos a mi luz y conocerás mi voluntad. Perdido no estarás. Sincero. Hay quienes no, pero la mayoría en modo sincero para decir: mi falla no fue no tener un ejército. Mi falla no fue que no administramos bien lo que teníamos en nuestro pueblo, en nuestro Israel, sino que la falla fue, porque ahí viene la honestidad de nuestra expresión, que nos apartamos de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces llegamos a esas conclusiones. Me está pasando esto no porque tengo mala suerte, no porque las cosas se pusieron difíciles, sino que yo reconozco que me he apartado de Dios. Pero eso sucede, esa expresión sucede en nosotros cuando viene el lamento. Cuando perdemos seres queridos, lamento no haber dicho estas cosas o no haber hecho estas cosas. Y todos aquellos que aún tienen a esos seres queridos que otros ya no, escúchennos a los que ya no los tenemos, para que ustedes puedan hacer esas cosas que aquellos que sufrimos una pérdida ya no podemos hacer. Entonces el pueblo de Israel está diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios, pero nos apartamos del Señor. Nosotros somos realmente aquellos llamados desde Abraham, o llamados desde la eternidad, desde el principio, pero nos apartamos de Dios. ¿Cómo al apartarnos de Dios podemos seguir haciendo aquellas cosas según el plan de Dios? No se puede.
Si alguien está estudiando una carrera y solo está un semestre y se sale y después viene, no, si yo conozco acerca de esa carrera, ¿cómo lo va a conocer si se apartó? No tiene lo académico, no terminó de prepararse. Pero hay gente que se queda en la cabeza, no, pero yo me inscribí ahí, se fueron a inscribir a leyes y ya se creen abogados. Porque buscan en Google y Google les dice cómo enfrentar los casos. Entonces otra vez, Lamentaciones 5:1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido y ve nuestro oprobio. El oprobio es deshonra. Mira cómo hemos sido deshonrados. Pero cuando viene un acuérdate, oh Jehová, es porque el pueblo está en un clamor donde sabe que se alejó de Dios, que hizo a un lado la palabra de Dios. Y entonces la primera reacción que viene a nosotros es: Señor, acuérdate que somos tu pueblo. Señor, no nos olvides. Ya reaccionamos, ya reconocimos, ya nos hemos dado cuenta de aquellas cosas en las que fallamos. Y por favor, acuérdate de nosotros. Eso suena, no me olvides. Porque hubo un tiempo en el que nosotros nos olvidamos de ti. Y por eso dice aquí, acuérdate. Porque nosotros olvidamos. Porque nosotros no nos acordamos. Pero, y aquí viene la utilización de la palabra, pero tú eres fiel. Acuérdate tú, Señor. Y mira nuestra deshonra. Y esa deshonra nos ha alcanzado por causa de olvidarnos de nuestro Señor. Luego dice el versículo 2: nuestra heredad ha pasado a extraños y nuestras casas a forasteros. Y como viene un reconocimiento acerca, y fíjense, esto es un reconocimiento solo de entendidos. Es que aquí, este no es un mensaje, como lo hemos dicho muchas veces, para la gente del mundo, dicen todos. No, este es el mensaje para la iglesia, para los que conocen a Dios, para los que alguna vez oraron, para los que intercedían, para los que se congregaban, para los que se reunían y meditaban la palabra de Dios. El mensaje es para ellos, porque mire, aquel que no conoce al Señor, ¿de qué se va a lamentar? En este momento, hasta que llegue el día del juicio. Pero es la iglesia, es el pueblo de Dios el que aquí está diciendo: nuestra heredad ha pasado a extraños. Cuando hablamos acerca de nuestra heredad, pongámosle un poco de contexto con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pide su heredad y el padre le da la heredad para que éste con ella pueda ir y hacer la voluntad de su padre, hacer el trabajo que hacía en la eternidad, el trabajo que hacía en los cielos, el trabajo que hacía en el principio, lo va a hacer a ese lugar a donde va a ir, a una tierra lejana. Pero pierde la heredad en el camino. Y aquí está diciendo el pueblo de Israel: nuestra heredad ha pasado a forasteros, a extraños, y nuestras casas a forasteros. Quiere decir, aquello que Dios me dio a mí, y lo voy a decir de esta manera: el Señor me dio oración, el Señor me dio intercesión, el Señor me dio entendimiento de su palabra, el Señor me dio sanidad, el Señor me dio milagros. Todo eso pasó para otros que ni conozco. Las cosas que Dios tenía para nosotros, vinieron otros y las tomaron. Pero esto es lo impactante, que no las tomaron para hacer ellos la voluntad de Dios, sino ¿para qué? Para esconderlas, para contaminarlas, para destruirlas. Y cuando dice nuestras casas pasaron a forasteros, y la palabra dice que nosotros debemos ser aquellas casas que unen los cielos con la tierra, y debemos ser aquellas casas que verdaderamente promulgan el mensaje de Dios, testifican acerca del Padre, aquellas casas que muestran el cómo se debe hacer la voluntad de Dios. Pero dice, vinieron unos que no son de aquí y tomaron nuestras casas. En Marcos capítulo 12, verso 7, miren la referencia que vamos a hacer. Solo veamos la referencia. Dice, aquí está hablando de los labradores malvados. Vamos a poner así, es la parábola de los labradores, pero son los malvados. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Para poner un poquito de contexto, unos labradores, un señor quería que la tierra se trabajara y pone a unos labradores a trabajar y les va a pagar. Cuando ellos ya están en la tierra y ven que la tierra es buena y que produce, dicen: apropiémonos de esta tierra. Y entonces envían un siervo y se deshacen del siervo.
luego envían a otro de mayor rango y se deshacen del mayor rango. Luego, ¿qué hace? Manda al hijo. Y esa es la parte que estamos leyendo. Entonces dice, mas los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y no perdamos el contexto de que estamos en el libro de Lamentaciones. Mis hermanos, el enemigo, las tinieblas, desean nuestra heredad. Pero algunos ya la están usando y otros no. Eso no implica que el que no la esté usando, que el enemigo no desee poseer tu heredad. Que muchos, aunque no se estén levantando como personas de oración, no significa que el enemigo no quiera venir y quitarte esa heredad. Muchos que aún tal vez no tienen el entendimiento de la palabra de Dios, el enemigo de todos modos quiere venir y anular cualquier posibilidad de que podamos tener revelación de la palabra de Dios. La heredad es aquella, y lo vamos a ver de una manera simple. ¿Por qué los padres dejamos herencia a los hijos? Para que perdure la familia, para que ellos tengan sustento y para que tengan bienes en los cuales apoyarse, para que puedan seguir subsistiendo y de la mejor manera posible. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, la heredad es aquella que nos permite acceder a lo eterno. Si tú y yo tenemos la heredad, vamos a la vida eterna. Si no la tenemos, no. Por eso el enemigo lo que desea es apropiarse de aquello que es de nosotros, aunque no lo estemos usando. Pero diría el enemigo, no vaya a hacer que este escuche, despierte y se vuelva grande entre los hijos de Dios. Entonces dice, matémosle, este es el heredero, porque la heredad debe ser nuestra. Difícilmente uno de nosotros va a decir, voy a construir en un terreno unos locales para tener alquileres y se los voy a dejar a mi vecino. ¿Quién hace eso? Los que estamos aquí, los caballeros y las damas que trabajamos en actividades ¿cómo se llama? Con clientes y con todo eso. Uno trabaja y uno dedica tiempo para atender bien al cliente y estar bien con el cliente, y a veces digamos, pasamos más tiempo hablando con personas que son clientes que con nuestra familia, pero uno dice, sí, pero este trabajo lo estoy haciendo para poder dejarle algo a mis hijos. Y es un esfuerzo que se hace, pero todos en donde estamos, desde donde estemos, hacemos un esfuerzo para que esa heredad pueda establecerse. Uno trabaja y el otro administra. Uno le pone el diseño y el otro, y ahí nos vamos apoyando entre todos. Pero difícilmente decimos, bueno, mis hijas ya son mis últimos días, me cae bien el señor de enfrente, a él le voy a dejar todo. Ahorita me hacen así, ¿ve? Dios me guarde, mañana quieren un testamento. Eso difícilmente va a suceder. Sin embargo, y estoy usando ejemplos reales que nos puedan ayudar. Sin embargo, hay familias que cuando saben que la herencia es de un hijo, vienen los tíos y dicen, no, se la vamos a quitar. Vienen los parientes y dicen, no, se la vamos a quitar, porque lo justo es que yo la tenga, y empiezan a decir un montón de cosas. Y aún en lo terrenal hay gente detrás de la heredad, de aquellos que dicen, no, es que él no se la merece. Es que mira, el padre se le deja al hijo porque eso es su deseo. No le está pidiendo merecimientos, o sí. Si mis hijas hacen tal cosa, yo les dejo o no les dejo. El tema de la heredad no tiene que ver tanto con pedir algo a cambio, sino con que nosotros buscamos que haya perpetuidad de nuestra familia. E insisto, y que sean más fáciles las cosas para ellos más adelante, que puedan vivir de mejor manera, y tratamos de prolongar un bienestar, ya parece que estoy en el trabajo, un bienestar entre nuestros hijos. Pero cuando dice entonces, el enemigo desea tomar nuestra heredad, ¿para qué? Para que no seamos eternos, para que no recibamos aquello que es lo que desde el cielo es verdadero y valioso. Dios nos hizo herederos a sí mismo, y es más, la palabra dice que Dios, la herencia de Jehová somos nosotros.
Usted dice, yo lo voy a decir así, yo me he heredado a mí mismo y el premio que yo tengo, diría Dios, con lo que yo me voy a heredar son con estos mis hijos, con estos los entendidos, con los que de verdad me adoran, los que de verdad me buscan, los que de verdad están en ese deseo de hacer mi voluntad. Esos son mi herencia, diría el Señor. ¿Para qué? Para permanecer, para que el pueblo pueda crecer, para que el pueblo se pueda multiplicar. Entonces, algunos aún no descubren la herencia que el Padre les ha dado. Y si no lo descubrimos, vendrá el día del lamento. Imagínense que cualquiera de nosotros diría, tiene, por decirles es un ejemplo, una caja de oro, llena de oro en su casa, pero no sabe que la tiene ahí. Y llegan los cobradores y tiene que comer y tiene que hacer, y él está viendo cómo lucha, cómo sobrevive, cómo sale adelante en la vida, sin saber que si se acerca a un lugar de su casa hay una caja llena de oro para solucionar todos aquellos inconvenientes que le afligen. En nuestro espíritu está la voluntad de Dios. Desde el principio nuestro espíritu ha recibido la instrucción del Padre, y ahí está todo lo que debemos hacer para conectarnos, ser uno con Dios y poder sobreponernos a todo lo que este mundo hace, a todo lo que este mundo dice y a todo lo que este mundo tiene. Pero muchos, aún siendo cristianos, seguimos siendo afligidos porque no hemos echado mano de nuestra heredad. Salvo, como lo he dicho otras veces, cuando hay un problema de enfermedad, inmediatamente la gente empieza a orar y dice, descubrió la caja de oro. Y ahí sí se pone a orar. El inconveniente es que solo es una oración por la sanidad que necesita. No es para acercarse a Dios, no es para buscar a Dios, no es para ser un hacedor de su perfecta voluntad. Pero sigamos. Nuestra edad ha pasado a extraños. ¿Por qué ha pasado a extraños? Porque no hemos sido capaces de valorarla, ni de guardarla, ni de hacer lo que debíamos con nuestra heredad. Y cuando dice, y la casa pasó a forastero, otro que no era el que debía habitarlo, está habitando esa casa. Entonces la instrucción que hay en esa casa, el uso que se le da a esa casa, no es el que el Padre determinó. Y ahí viene sobre nosotros. ¿Qué es un forastero? ¿Qué es un extraño? Aquello que es fuera de nosotros. Viene la contravoz del enemigo, y fuera bueno que no tenés necesidad de ir a la iglesia. Sí, no tengo necesidad de ir a la iglesia, y ya alguien habitó nuestra casa para cambiarnos. No tenés necesidad de cambiar tu vida. Sí, yo no debo cambiar mi vida. Y damos lugar a otras voces, y nos damos cuenta, cuando menos nos damos cuenta, nuestra casa ya no está siendo dirigida o no está siendo guiada por la voz verdadera del Padre, sino la contravoz, por el conformismo y por la tradición y el afán y la envidia y todo lo que ustedes saben. Pero de nuevo, el pueblo se está lamentando para decir, yo que soy la iglesia, yo que soy la casa, no la estoy gobernando yo, ni estoy habitándola yo, sino un extraño. Pero esto no pasó en un día, esto no pasó en una semana. Esto fue porque la contaminación del enemigo, y poníamos el ejemplo de Babilonia, es porque el enemigo pensó, tuvo estrategia, metió espías, se preparó para por fin dar el golpe. Luego en el verso 3, Lamentaciones 5:3 dice, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Y esto tiene relación con el verso 1, cuando dice somos huérfanos sin padre. Por eso en el verso 1 el clamor es, Señor, acuérdate de nosotros, porque nosotros nos olvidamos de ti. Y ahora nos sentimos huérfanos porque nuestro padre eres tú, pero nos alejamos tanto que ya no recuerdo lo que tú decías, ya no recuerdo lo que debo hacer, ya no recuerdo la instrucción, ya no tengo la voluntad, perdí todo lo que debía hacer al perder la heredad para acercarme a ti. Y viene el decir, huérfanos somos sin padre. Una característica rápida de los huérfanos es que no tienen la identidad del padre. ¿Y cómo? Si no le conocieron. Tienen la identidad del que los crió, del que estuvo con ellos,
del que los acompañó, para bien o para mal. El dilema social de las maras es tan eficiente porque ahí hay muchos que no tienen padres y la mara se acerca y los apoyan y los ayudan y los escuchan y los hacen mareros. Les dan la identidad que el padre no les pudo dar, el padre físico, biológico de ellos. Y ellos van y cubren esa necesidad y ellos le enseñan o lo programan en una manera de pensar. Y cuando el pueblo entonces reacciona y hace el lamento de que soy huérfano, es que yo no tengo tu palabra, no tengo el camino, no sé las cosas que debo hacer. Me encuentro sin la identidad de mi verdadero padre. Pero otra vez, no nos perdamos, es el lamento, quiere decir, sabíamos que la teníamos, sabíamos que la voz estaba con nosotros, escuchábamos el mensaje de la voz, pero ahora después de lo que nos ha sucedido, estamos lamentando que hoy, por causa de no guardar lo que nos había pedido el Padre, estamos como huérfanos, estamos sin identidad. Y esta es una identidad que todos debemos tener como iglesia. La iglesia debe tener una identidad, mis hermanos. Ahora, ¿qué identidad debemos tener? La de Cristo, la del Padre. Yo soy de una denominación, yo soy de otra, yo me diferencio de esto, yo me diferencio. Mire, no debería haber distinción, aunque seamos miles de iglesias y cada semana se aperture una nueva, tristemente por división y no por crecimiento. La identidad tendría que ser la misma, la de Cristo. ¿Por qué? Porque predicamos la misma palabra, meditamos la misma palabra. Pero ¿por qué viene esta diferente manera de hacer las cosas o de entender o enseñar las cosas? Porque no tenemos la identidad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tomo la Biblia, pero predico según mi pensamiento, según, y esto es lo más difícil, mi identidad. Y por eso Jesús les dice a aquellos en el capítulo 8 de Juan, les dice, miren, ustedes no reciben mi palabra, ustedes no escuchan mi palabra, mi voz no tiene lugar en ustedes. Y eso es bien fácil y les voy a decir por qué, les dice el Señor. Y entonces ellos, ¿por qué? Le dicen. Porque ustedes tienen la identidad del que es su padre y no es el mismo mío. Tienen la identidad de vuestro padre, el diablo. Esa es la que ustedes tienen. Y pueden predicar y pueden tener los templos y pueden hacer lo que quieran, pero ustedes son huérfanos. Están tomando algo que es verdadero, lo manipulan y lo quieren presentar como agradable. Pero esto nos da a nosotros el entendimiento de ¿y cuál es la identidad que yo tengo? Y ante una situación, ¿cómo es que yo reacciono? Y ante una situación, ¿cuál es el pensamiento que viene a mi mente? ¿Y sabes cuál es el pensamiento que viene? El de la identidad que tienes. Y cada quien, como decía un pastor que teníamos en Jutiapa, sabe la musiquita que le suena por dentro. Y no es acusar a nadie. Insisto, lo que pasa es que aquí el pueblo de Israel se está lamentando. Teníamos lo verdadero y ahora no. Teníamos identidad y la perdimos. Nuestras casas las habitábamos nosotros cumpliendo con la voluntad del Padre, y ahora estas casas las están habitando extraños. Y aquí es donde las parábolas todas van ligadas, van encadenadas. Dice también la palabra así rapidito que había una casa que era habitada por el enemigo. Y este fue echado de ahí. Y cuando fue echado, ¿qué dijo él? Esa es mi casa. De ahí no me pueden sacar. Voy a ir a traer otros 7 para regresar a lo que el forastero, a lo que el enemigo, a lo que el demonio decía, es mi casa. ¿Y qué hizo el demonio este? Regresó. Fue a traer otros 7, como hacíamos nosotros en la escuela. Espérate, decíamos, voy a ir a traer a fulano y vas a ver. Y regresó por lo que el enemigo consideró su casa. Y cuando los 7 llegan a ayudar al primero, el estado de este se vuelve peor que como era antes.
Y la casa dice que solo estaba barrida y adornada. No había nadie habitándola. Si nosotros damos oportunidad al enemigo de que nuestra mente esté vacía, que nuestro espíritu esté vacío, que la palabra de Dios no tenga lugar en nosotros, va a venir el extranjero, el forastero, porque el extranjero tiene otro valor. Va a venir el forastero, va a venir el extraño y la va a habitar. Porque este también está buscando casas donde habitar. Porque así como Jesucristo enseña la palabra para que despertemos y nosotros seamos hacedores de su voluntad, el enemigo también está buscando a los hacedores de su voluntad. Y sobre las mismas casas quiere llegar él y posicionarse. Y otra vez, y estudiando el libro de Lamentaciones, ¿qué está diciendo el pueblo de Israel? Nuestros enemigos lo consiguieron. Nos echaron de nuestras casas, nos quitaron nuestra heredad, perdimos la identidad. Y lo difícil de perder la identidad es que no sabemos quiénes somos. ¿Usted es cristiano? Amén, sí, yo soy cristiano. ¿De veras? O ya nos acostumbramos a decirlo así fácilmente. ¿Usted ama a Dios? Si Dios conmigo. Lo que pasa es que no puedo mandar flores al cielo, pero viera cómo amo yo a Dios. No es cierto. Mire, si yo, la verdad que le puedo contar todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, no es cierto. Y podemos fácilmente notar cuando la identidad se ha perdido. Pero más que decirle a los demás, ustedes perdieron la identidad, yo debo venir a la luz de la palabra y ver si yo tengo la identidad del Padre. Porque aquí solo podemos tener dos: o tenemos la una o la otra. Pero lo maravilloso de esto es que si aún la voluntad del Padre, la identidad del Padre, no se perfecciona en nosotros, hay un camino para ir hacia ella, para caminar y alcanzarla y que sea un objetivo prioritario en nosotros. No todo está perdido, pero debemos ser aquellos quienes podamos, por medio de lo que sucede aquí de nuevo en Lamentaciones, la lamentación nos tiene que venir y decir: reconozco lo que era, lo que perdí, lo que tenía, y reconozco cómo yo debía ser, así que yo voy de regreso para allá. Porque eran algo que ya habían vivido, cosas que ya habían tenido, las casas que ya tenían. Y esto nos ha pasado a todos, y se los digo de una manera muy, muy simple. Uno dice a veces, o uno ha escuchado: si yo antes, cuando iba a la iglesia, viera cómo era yo de contento y cómo aplaudía de feliz. Cuando te dicen ese comentario, notamos que se están lamentando. Ya el lamento ha sido dado. Tan bonito que era antes cuando alabábamos, ya puso el lamento. Entonces, ¿qué debemos hacer para que suceda de nuevo? Es que si ponen un buen grupo, yo digo que recuperamos eso. ¿Y qué es un buen grupo? Entonces lo que está pidiendo son emociones físicas de música y no recuperar lo que había perdido. Y cuando ese tipo de expresiones se dan, ¿por qué se dan? Porque la palabra de Dios aún no ha encontrado lugar en nosotros. Amén. Bueno, sigamos. Aquí los músicos están buenos, ¿oyeron? No vamos a cambiarlos por nadie. Y el otro domingo otros tocando, ¿va? Lamentaciones 5:4 dice, esto es poderoso: nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Resulta, y lo quiero decir así de manera breve, muchos están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por ir a un lugar donde les van a revelar el misterio de la palabra. Y están dispuestos a pagarlo por la gran necesidad que tienen de ser entendidos en la palabra de Dios y en el plan de Dios. Y están en esa situación de decir, como dice aquí: nuestra agua bebemos por dinero. Yo estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar por recibir una revelación, por recibir un mensaje que de verdad podamos reconocerlo, que de parte de Dios se está dando. Ahora,
¿Qué tuvo que pasar para que nosotros nos apartáramos de ser esa fuente que dice la Biblia que va a producir el agua y empezar a pagar por el agua? ¿Y saben qué tuvo que pasar? Que la fuente se secó. Miren, yo me gozo predicando y me tienen que poner freno porque ya me conocen. Y a veces estamos en una reunión extra y alguien dice algo y terminamos una hora como que fuera discipulado. Y alguien hace una pregunta y sacamos las Biblias y démosle pues. Y mira, y es esto, y es esto, y es esto, y es esto. Eso me quedo yo, ese lo voy a predicar el otro domingo, ya me lo gasté. Voy a tener que pensar, meditar para otra cosa. Pero sucede que cuando la fuente se ha secado, por causa de que no hemos sido aquellos, y vean los elementos que estamos viendo, no hemos sido los de la identidad, no hemos sido los que han guardado la palabra, los que han guardado el principio, hemos sido aquellos que perdieron la casa, hemos sido aquellos que perdieron la heredad. Entonces, ciertamente nosotros necesitamos, estamos surgidos, es vital de beber el agua. Y espiritualmente, la palabra es vital para nosotros. Pero muchos necesitan pagar por ella porque la fuente se ha secado. E insisto, y aunque yo esté aquí predicándoles que a mí me gusta mucho hacerlo, yo sé que cuando cada uno toma la Biblia en sus manos, el Señor le da revelaciones y le da a entender cosas que yo no les he dicho. Porque cada uno debe activar su fuente. Y después cuando yo los oigo digo, jaja, este meditó. Y me gozo mucho. Tal vez no se lo digo, pero así como decir, este lo está haciendo. Y como la dualidad, y este no. Sigue diciendo las cosas de hace 6 años. Y no es una crítica de quién es bueno y quién es malo, sino que si nosotros nos decidimos a meditar la palabra de Dios, el Señor revela su voluntad y descubre el misterio para el que medita su palabra. Eso no se los tengo que decir yo aquí arriba. Todas las cosas que yo he podido tal vez predicar, todo mundo también al meditar la palabra de ahí la recibimos. Lo que ustedes escuchan que yo digo, ¿de dónde lo digo? De meditar la palabra. Pero meditamos, como dice Jesús y como dice Pablo también en la Santa Cena, meditamos todas las veces que podamos. Y meditamos, y meditamos, y meditamos, no solo leemos. Y entonces esta va encontrando lugar en nosotros. Y cuando nos sentamos y nos tomamos ese tiempo, como dice la palabra, todas las cosas empiezan a unir. Ah, sí, pues es esto, con esto, con esto, con esto, ya entendí. Y ahora que ya el Señor nos ha dado esa agua que dice aquí, ¿qué tengo que hacer? Compartirla con aquellos otros que tienen seca la fuente. Pero cuando uno dice, necesito conocer más de Dios, y a quién voy, a quién le pago y qué hago para que esto suceda, en realidad es un deseo que nace de nosotros sobre las cosas que debemos hacer y las que son buenas. Pero está diciendo que ahí hay un error que estamos cometiendo, que yo estoy dispuesto a pagar y no a trabajar. Y el Padre nos pide que seamos nosotros quienes nos levantemos, busquemos y trabajemos. Y a ese le será revelado el pan y el agua. Y lo que hacemos aquí es tomar de lo que todos hemos aprendido, tomar de lo que todos tenemos como revelación del Padre y poder compartirlo. ¿Para qué? Para recibir más. Pero nuestra agua bebemos por dinero. Estamos dispuestos a pagar, estamos dispuestos a sobornar, estamos dispuestos a cambio de dinero poder recibir algo que no se compra con dinero. La mayoría de aquí hemos ido a grandes eventos cristianos donde será revelada la poderosa verdad en victoria. Y pagamos el dinero, y a veces se paga hotel, y a veces el costo del viaje, y cuando regresamos, ¿cómo volvemos? Igual, solo nos fuimos a emocionar porque pues es bonito un evento en un hotel o algo. Pero cuando recapacitamos,
En realidad hubo una revelación, hubo un despertar de la fuente en aquello donde estamos buscando hacerlo por cambio de dinero, difícilmente lo va a ver. Y donde sabemos que verdaderamente está la fuente y está la revelación, no queremos ir porque decimos, es tan fácil, de veras, así nomás es. O sea, Jesucristo solo murió, yo le reconozco, me arrepiento, cambio mi vida y eso es todo. No, hombre, aquí tiene que haber algo más porque es muy fácil. Y nosotros terminamos complicando el Evangelio de Jesucristo. Terminamos complicando nuestro caminar como discípulos, como entendidos. El verso 5, Lamentaciones 5:5. Padecemos persecución sobre nosotros. Y mire lo que dice después. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. De nuevo, el lamento que está presentando el pueblo. Nos fatigamos. Dice la palabra en el libro de Josué: te doy una orden, te doy un mandato, esfuérzate. Pero cuando aquí dice que está fatigado, lo que está diciendo es lo que a veces dice uno, es que solo con sueño paso, solo cansado paso. Pero la fatiga aquí nos está dando un valor para que nosotros podamos entenderlo. El que está fatigado es el que no encuentra reposo. Y sabemos que el reposo es cuando nosotros verdaderamente hemos entendido y hemos descubierto lo que significa el deleite de hacer la voluntad del Padre. El deleite de decir, yo medito su palabra, encuentro su voluntad, y ahí viene el reposo, ahí viene el deleite, ahí viene el decir, sí, verdaderamente, esto es lo que Dios me dice, esto es lo que yo debo hacer, he descubierto la instrucción del Padre. Y nosotros debemos ser aquellos que permanecemos en el reposo, porque como lo hemos aprendido, el reposo es eterno, no es un día más, es la etapa eterna final. 6 días de la creación y el séptimo día el reposo, y lo hemos dicho muchas veces, y por eso no hay un octavo, ni noveno, ni décimo día. El séptimo es el día del reposo, el día eterno, el día del deleite de Dios, el cual debe ser completo en nosotros. Pero cuando ellos dicen, no hay para nosotros reposo, ya no hay deleite, no hay para nosotros gozarnos en la palabra, ya lo que hacemos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque perdieron la identidad, porque perdieron sus casas, porque perdieron la heredad, porque se apartaron de hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos ser aquellos quienes decimos, debemos estar buscando ser los del reposo, ser los del deleite. Al venir aquí a adorar al Señor, debemos ser los del deleite. Es que si la iglesia no está llena, como que la cosa no pega. Es que si no todos están aplaudiendo, como que la cosa no pega. Es que depende de quién va a predicar hoy, como que la cosa no muy. Y si esos pensamientos han venido sobre nosotros, no tienes reposo, no tienes deleite. Hoy que empezábamos la reunión, dije yo, bueno, ya es tiempo y hay que empezar. Es que faltan algunos, faltan los del deleite, faltan los del reposo. Y no quiero que sea una crítica, lo que quiero es que las cosas que debemos hacer, que de parte del Padre se nos pide, hay que hacerlas. Estemos en grupo o estemos solos, pero hay que hacerlas. Y eso va a testificar el que si nosotros hemos despertado y hemos entendido lo que es el deleite. Amén. Vamos a adelantarnos al verso 14. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. El anciano en el valor bíblico representa a los que tienen madurez, a los que tienen experiencia, a los que tienen medida, a los que tienen estatura, a los que han avanzado. ¿Y qué están diciendo aquí cuando lamentan? Ya no vemos a los entendidos, ya no vemos a los maduros, ya no vemos a los que se conectaron para ser uno con el Padre. Pero miren, esto es poderoso. Los ancianos no se ven más en la puerta. La puerta
el valor bíblico es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Y es más, dice él, hay varias puertas, yo soy la puerta angosta. Pero la puerta angosta, lo dice en el capítulo 7 de Mateo, dice, no está a la vista. Hay una puerta ancha que lleva al camino de la perdición y hay una puerta angosta que es el de la salvación. Pero la angosta nadie la ve, porque está escondida, está oculta. Y aquel que desea hacer la voluntad del Padre, aquel que verdaderamente conoce la voluntad del Padre, va a buscar la puerta angosta hasta encontrarla. Porque en las fotos que vemos, en los dibujos, en donde sea, de este lado hay una puerta enorme y con unas gradas, y aquí hay una puerta chiquitita, y aquí va un montón de gente, y aquí solo va una filita de aquellos que ya tienen aureola y ya van vestidos de blanco. Pero dice la palabra que esa puerta pequeña no está a la vista. Solo aquellos que recuperan la vista espiritual, aquellos a quienes las ventanas de los cielos han sido abiertas, solo la palabra nos revela esa puerta para que podamos entrar. Pero aquí, cuando viene el lamento del pueblo de Israel, ya no vemos a los ancianos en la puerta. Están diciendo, ya no hay quien nos predique, ya no están los entendidos. Aquellos quienes trabajaban y se ocupaban de que la palabra de Dios fuera enseñada, que se ocupaban de que nosotros fuéramos discipulados, ya no los vemos, ya no están. Y voy a insistir de nuevo. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? Un lamento. Lamento mucho que el que me enseñaba ya no está. Lamento mucho que aquel a quien yo seguía por su testimonio ya no lo veo. Y de nuevo, ¿por qué no lo ve? Porque perdieron la identidad, perdieron la heredad, perdieron la casa. Y es un mensaje entonces vemos que cuando el pueblo de Israel se está lamentando, nosotros aún estamos a tiempo de no llegar al tiempo del lamento, sino de seguir enfocados, decididos, gozosos, esforzados y valientes, trabajando por lo verdadero, por conocer el misterio, porque nos sea revelada la palabra de Dios y que ésta nos revela al Padre. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Todo es lloro, todo es duda, todo es dolor. Y el canto, que lo que representa es aquella libertad de ser agradecido. El canto representa el gozo representa el ánimo de seguir avanzando. Todo eso se ha perdido y lo estamos lamentando porque lo teníamos y ahora no lo tenemos más. Y vámonos al verso 18. Este es poderoso también. Ya voy a terminar. Por el monte de Sión que está, ¿qué dice? Asolado. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. ¿Quién debería habitar el monte de Sión? Los hijos, las ovejas. Pero ¿qué dice del monte? Está asolado, no hay nadie. Yo cuando leía esto me imaginaba, ¿se recuerdan ustedes antes cuando uno miraba hacia las montañas o las zonas de aquí verdes? Y de repente, y más nos pasaba en Oriente porque allá era más frecuente, y de repente uno la ve y se fueron los árboles, se llevaron los árboles y talaron todo. Y ya solo se ve un monte seco de color beige, por decirlo así. Beige, ¿cómo es? Ya me entendieron. Café claro, marrón. Y cuando dice que el monte Sión está asolado, no hay nada, no hay vida, no hay árboles, no hay criaturas, no hay brisa, no hay fruto. El monte de Sión está asolado y da la segunda característica. ¿Y quién habita ahora el monte de Sión? Zorras. Y no recuerdo hace cuánto hablamos acerca del valor de quién bíblicamente son las zorras. Y lo vamos a leer en Ezequiel capítulo 13 y versículo 3. Y dice Ezequiel 13:3: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Quiénes son las zorras entonces según el valor bíblico? El profeta insensato que habla cosas que dice que nunca ha visto.
Quiere decir que el monte Sión, lo que representa de nuevo la casa de Dios, lo que representa la iglesia, lo que representa mi espíritu ahora está asolado. Mi espíritu ahora está ¿qué? Abandonado, descuidado. ¿Por qué? Porque di lugar al falso profeta, a la falsa voz, para que viniera y pusiera en mí palabras que ni siquiera ha visto, palabras que ni siquiera existen. Porque ¿quién de nosotros cuando no sabíamos lo que era la profecía, lo verdadero, qué preferíamos que nos dijeran? Dice Dios que dejes de pecar y compongas tu camino, o que nos dijeran Dios te va a bendecir y te va a hacer millonario. Si fuera así como que aquel concurso, hay dos puertas, ¿cuál eliges? La del millonario, pues. Del otro me está regañando. ¿Pero por qué te está regañando? Por unos pecados que uno comete. Pero sigo anhelando las cosas del mundo. Sigo anhelando las cosas que esta tierra produce, que me alejan del Padre. Entonces, el monte de Sión está asolado, mi espíritu está asolado, la iglesia está asolada, el pueblo de Dios está asolado. ¿Por qué? Porque dieron lugar a escuchar palabra que no era de Dios, pero que parecía de Dios. Porque a la par de donde está la operación verdadera del Padre, el enemigo pone el engaño justo a la par. Donde se levanta un profeta verdadero, se levanta un profeta falso. Donde hay una adoración verdadera, se levanta una adoración falsa. Donde hay un pueblo verdadero, se levanta un pueblo falso, o que es enseñado con falsedad. Y muchas veces nosotros, en nuestra vida cristiana, hemos ido confiando en esa palabra falsa que nos predica un falso profeta. Y la palabra falsa es aquella que pierde su valor por causa de la contaminación. Digamos que en un término natural, como que, bueno, y eso ya lo hemos visto, como que comiéramos un pan que no está vitaminado, que no tiene minerales, que no tiene nutrientes, sino que nos lo ponen ahí, que se mira rico y nos lo comemos. Como un ejemplo de los que ustedes ya me conocen, una vez estaba con un doctor, pero estábamos platicando, y estando ahí en la plática le llegó una señora con un niño que era su paciente, y el niño se veía muy mal. Entonces le dice el doctor: mire, antes de que vaya a la clínica, su hijo lo que tiene es desnutrición. Y le dice ella: no puede ser que esté desnutrido, porque le doy de desayuno a un niño como de 3 años. Desayuna su taza de café y 3 champurradas todos los días. Sí, pero eso no le nutre. Y de cena le doy lo mismo. Y de almuerzo, pues los calditos que siempre las hierbitas que siempre se preparan. Pero ¿cómo viene la mentalidad de no, es que sí me estoy alimentando? Ajá, pero inadecuadamente, sin aprovechar nada de lo que el cuerpo necesita más en un niño para crecer. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque ha sido programada en esta persona la información de que una taza de café con 3 champurradas es alimento. Y eso es a lo que estamos hablando aquí en la iglesia hoy, a lo que le llamaríamos una palabra falsa. ¿Quién te dijo que solo con que yo me levante y diga Dios bendíceme, yo ya estoy bendito? Ya puedo salir a la calle, que venga el que sea, pues. O la gente pone en las redes: hoy es un día especial porque me desperté con el pie derecho y le di gracias a Dios. Y uno mira eso y así como que, y todavía como la gente que sabe que soy pastor: mire pastor, qué bendición. Así como que mejor no digo nada. Miren, he aprendido a callarme un montón porque me gano enemigos. Y yo tengo la bendición de Dios porque cuando yo era niño llegaba a la iglesia y alababa, hice una buena obra. Y esa es la palabra equivocada, la profecía errónea, la profecía falsa que ha sido grabada en el corazón de mucha gente. ¿Y qué es lo que produce entonces? Porque aquí lo vamos a poner en ese contexto. ¿Por qué el monte de Sión está asolado? Porque las zorras habitan en él. Ellas son las que lo vuelven, lo asolan, así se dice, ¿verdad? Ellas son las que lo arruinan,
las que hacen que toda la vida que está ahí desaparezca, las que se encargan de desolarlo. Por causa de aquella palabra que no es de Dios, pero que nosotros en nuestra ignorancia dijimos sí es de Dios. ¿Por qué? Porque no meditamos la palabra de Dios. Cualquiera viene y nos dice un comentario que es de Dios y no es de Dios. Cualquiera nos dice una palabra que va a ser para bendecirnos y no es para bendecirnos. Pero permitimos que estos falsos profetas, permitimos que estos profetas insensatos que dice aquí, que andan en pos, dice, de sus propios espíritus, de sus propios intereses. Y nosotros recibimos esa palabra que lo único que trae a nuestra vida es desolación. Y voy a volver a insistir, ya lo he dicho como 10 veces. Pero el pueblo de Israel se está lamentando de esto. Ahora reconozco que di entrada al falso profeta. ¿Y a dónde he caído por causa de eso? Y el verso 21, Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días, y esto es poderoso, como al principio. Nosotros somos del principio, somos de la eternidad. Renuévanos como aquel tiempo en el que no conocíamos el pecado. Renuévanos en aquel tiempo en que nuestro deseo era hacer tu voluntad. Renuévanos como aquel tiempo en que teníamos hambre y sed de comunión contigo, de tu palabra, de permanecer contigo. Señor, dice aquí, vuélvenos. Si tú nos vuelves, si tú nos llamas, nosotros volveremos. Y renueva nuestros días, hazlos nuevos, que seamos transformados para ya no ser como este mundo, sino ser como tú nos pides, así como al principio nosotros podemos ser. Como dice en el libro de Apocalipsis, regresar al primer amor. El primer amor no es el día que yo vine a la iglesia y le dije, Señor, yo te acepto. El primer amor es ese día en el principio, cuando fuimos hechos y tuvimos esa comunión con el Padre. Conocer el amor verdadero, porque Dios es amor. Y comprender lo que dice la palabra entonces, que el principio del amor no es si nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó primero a nosotros. Y ahora nosotros debemos corresponder a ese amor. Pero vuélvenos, oh Jehová, a ti. Nadie y ninguno de nosotros puede volver si no es el Padre el que lo provoca. Nadie puede volver por sus propias fuerzas si no es el Padre el que pone el camino para volver. Y tanto ha sido el amor de nuestro Señor que el camino está listo, el camino está dispuesto y la palabra enviada para que nosotros ¿qué? Podamos volver. Pero otra vez, eso lo está diciendo el pueblo de Israel en su lamento. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo hoy al recibir la palabra de Dios y no esperar a que suceda algo que produzca lamento en nosotros. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú permites, Señor, que por medio del mensaje en tu palabra podamos conocer aquellas cosas que deben ser verdaderas en nosotros. Señor, si podemos pedirte que este lamento no pase por nosotros, te rogamos que pueda ser así, Señor, para que como entendidos recuperemos la identidad que tú nos has dado. Recuperemos nuestras casas, recuperemos nuestra heredad, Señor, y no dar oportunidad al lamento, sino ser aquellos que dirigen sus pasos de regreso a casa, en el lugar donde tú habitas, en el lugar, Señor, que tú has preparado para nosotros, en el lugar donde hay abundancia de pan, abundancia de agua. En ese lugar, Señor, del cual
Hemos sido creados a tu imagen y semejanza, Señor. Padre, si el mundo ha encontrado lugar en nosotros, si la contravoz y las otras voces han encontrado lugar en nosotros, calla esas voces, Señor. Te lo pedimos. Calla esas voces y afina nuestro oído, despierta nuestro oído para dar lugar únicamente a tu voz. Y todo aquello en lo que te hayamos ofendido, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a levantarnos y seguir adelante, Señor, buscando nuestra heredad, buscando, Señor, sobre todo volver a ti, Señor. No queremos ser los del lamento, sino ser los del reposo, que esforzados y valientes avanzan hacia el llamamiento santo y el propósito y el plan divino que tú tienes, Señor, y al que nosotros podemos acceder. Padre, yo te clamo en este momento por aquellos que sienten en su corazón el deseo de reconocerte por primera vez. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre ellos y pueda mostrarles el camino, pueda revelarles el misterio, pueda dirigirlos hacia donde tú los quieres llevar, para que puedan unirse a una congregación, Señor, y ser aquellos quienes puedan transformar sus vidas. Y también aquellos que deseen reconciliar, clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan en ese despertar espiritual volver al trato original, volver al concilio original, volver al convenio original, Señor, el cual es labrar y guardar la tierra, ser hacedores de tu perfecta voluntad. Ya no es tiempo de dudar, ya no es tiempo de justificarnos, ya no es tiempo de no arriesgar. Es tiempo de escuchar tu palabra y es tiempo, Señor, de levantarnos y ser aquellos de quienes tú puedas tomarnos de la mano, de quienes podamos recuperar la fuerza, Señor, en nuestras extremidades, en nuestras piernas, en nuestros pies, en nuestro espíritu, y poder entrar al templo alabando, danzando y con gozo, Señor. Gracias, mi Dios, por tu pueblo, Jesús. Gracias por esta congregación, porque tú siempre tienes un pan para nosotros, siempre hay agua para nosotros. Tu doctrina, Señor, se afirma cada domingo, Señor, en nuestras vidas. Que tengamos la fuerza y el entendimiento, Señor, para permanecer contigo, Señor. Que tengamos, Padre, el entendimiento para hacer aquellas cosas que son las que a ti te agradan. Y gracias, Señor, por la provisión, por el cuidado y porque en todo momento, Señor, tú has estado con nosotros. Gracias, mi buen Señor, te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser un fruto agradable ante ti y quiero